El sol de la mañana entraba por las ventanas altas del Palacio de Justicia de Ciudad del Puerto. Era un edificio viejo, construido hace más de 100 años, con paredes de piedra gris y pasillos largos que olían a papel viejo y café. En el tercer piso, en una oficina grande con muebles de madera oscura, el juez Ernesto Maldonado se sentaba detrás de su escritorio y miraba los papeles del día. Ernesto tenía 58 años. Su pelo era gris en los lados y negro en la parte de arriba. Usaba lentes pequeños que le daban un aspecto serio e inteligente. Su traje era siempre negro, su camisa siempre blanca y su corbata siempre de un color oscuro. La gente en el juzgado decía que nunca lo habían visto sonreír. Y esto era casi verdad. Ese día, como todos los días, Ernesto llegó a las 7 de la mañana. Le gustaba llegar temprano, antes que los otros jueces, antes que los abogados, antes que el ruido llenara los pasillos. En esas horas de silencio, él podía pensar, planear y revisar los casos que tendría durante la semana, pero Ernesto Maldonado no era el hombre que todos pensaban que era por fuera. Él era un juez respetado. Los periódicos lo llamaban el guardián de la ley y el juez incorruptible. Había dado entrevistas en la televisión hablando sobre la importancia de la justicia. Había recibido premios de organizaciones que luchaban contra el crimen. En las cenas elegantes de la ciudad, los políticos y empresarios le daban la mano y lo felicitaban por su trabajo. Por dentro, Ernesto era algo completamente diferente. Todo comenzó 20 años atrás, cuando Ernesto era un juez joven, con un salario pequeño y muchos problemas de dinero. Su esposa, Carmen, quería una casa más grande. Sus 2 hijos necesitaban ir a escuelas privadas. Su carro viejo se rompía cada mes, y el salario de un juez, aunque decente, no era suficiente para la vida que su familia quería vivir en un día. Un abogado llamado Fernando Ríos lo invitó a almorzar. Fernando era conocido en la ciudad por defender a personas ricas que tenían problemas con la ley. Empresarios acusados de fraude, políticos acusados de robar dinero público, hombres de negocios con conexiones oscuras. Fernando los defendía a todos, y casi siempre ganaban. Durante el almuerzo, Fernando habló de muchas cosas. Habló del clima, de fútbol, de política, pero al final, cuando el café llegó a la mesa, Fernando bajó la voz y dijo algo que cambiaría la vida de Ernesto para siempre. Tengo un cliente, dijo Fernando, que tiene un caso en tu juzgado la próxima semana. Es un hombre de negocios, muy respetado, acusado de algo que no hizo. Las pruebas en su contra son débiles, pero el fiscal quiere hacerse famoso con este caso. Mi cliente tiene miedo de ir a prisión por algo que no hizo. En Ernesto escuchó en silencio. Su corazón comenzó a latir más rápido porque sabía lo que venía. Mi cliente estaría muy agradecido, continuó Fernando, si el caso terminara de manera favorable. Muy agradecido. Lo suficiente para ayudar a un juez joven con sus problemas de dinero. Ernesto debería haber dicho que no. Debería haberse levantado de la mesa y reportado a Fernando ante las autoridades. Eso era lo correcto. Eso era lo que la ley demandaba. Pero Ernesto pensó en la cara de su esposa cuando él le decía que no podían comprar la casa nueva. Pensó en sus hijos usando uniformes viejos, mientras sus compañeros usaban ropa nueva. Pensó en su carro roto en el estacionamiento del juzgado, mientras los abogados llegaban en carros alemanes brillantes. ¿Cuánto?, preguntó Ernesto. Y con esa simple palabra, vendió su alma. El primer soborno fue de $50,000. Ernesto nunca había visto tanto dinero junto en su vida. Fernando se lo entregó en un maletín negro, en el estacionamiento de un centro comercial, a las 10 de la noche. Ernesto metió el maletín en su carro, con las manos temblando, y manejó a su casa sin poder respirar bien. Esa noche, después de que Carmen y los niños se durmieron, Ernesto abrió el maletín en el garaje y contó el dinero 3 veces. $50,000. Suficiente para pagar las deudas,
comprar un carro nuevo y empezar a ahorrar para la casa. El caso del cliente de Fernando terminó una semana después. Ernesto encontró errores técnicos en la manera en que la policía había recolectado las pruebas. Declaró que las pruebas no podían usarse en el juicio. Sin pruebas, el fiscal no tenía caso. El hombre de negocios quedó libre. Los periódicos criticaron la decisión. El fiscal protestó, pero Ernesto se escondió detrás de la ley. No soy yo quien debe cambiar las reglas, dijo en una entrevista. Si la policía no sigue los procedimientos correctos, las pruebas no pueden usarse. Así funciona el sistema. La gente aceptó esta explicación. Después de todo, Ernesto era conocido como un juez estricto. Con las reglas, nadie sospechó nada, y así comenzó todo. Durante los siguientes 20 años, Ernesto construyó un sistema perfecto. Fernando Ríos era su intermediario principal, pero con el tiempo, otros abogados se unieron al negocio. Había un código secreto. Si un abogado mencionaba el club de golf durante una conversación, significaba que quería hablar de un arreglo. Si mencionaba el restaurante italiano, significaba que el pago ya estaba listo. Los precios variaban según el caso. Un caso pequeño, como una multa de tráfico o una pelea en un bar, costaba $5,000. Un caso mediano, como fraude menor o posesión de drogas, costaba entre 20 y 50,000. Los casos grandes como homicidio o narcotráfico podían costar cientos de miles. Ernesto nunca tocaba el dinero directamente. Siempre había un intermediario. Siempre había una capa de protección. El dinero llegaba a cuentas en otros países, a nombre de compañías que no existían en realidad. Ernesto vivía de su salario oficial, pero cada año tomaba vacaciones en lugares caros donde podía gastar su dinero. Secreto sin levantar sospechas. Su esposa Carmen nunca preguntó de dónde venía el dinero extra. Quizás no quería saber. Quizás prefería vivir en la ignorancia, disfrutando de la casa grande, los carros nuevos, los viajes a Europa. Sus hijos crecieron, fueron a universidades caras y ahora trabajaban en otros países. Ernesto les había dado todo lo que necesitaban, y ellos nunca supieron el precio verdadero de su comodidad. Con el paso de los años, Ernesto se volvió más cuidadoso y más arrogante al mismo tiempo. Cuidadoso porque sabía que un error podía destruirlo. Arrogante porque 20 años de éxito le habían hecho creer que era invencible. Conocía a otros jueces que aceptaban sobornos. Algunos habían sido descubiertos y ahora estaban en prisión. Ernesto estudiaba sus casos con cuidado, aprendiendo de sus errores. El juez Mendoza había caído porque gastaba demasiado dinero en público. El juez Vargas había caído porque confiaba en demasiadas personas. El juez Soto había caído porque guardaba registros escritos de sus transacciones. Ernesto no cometía esos errores. Vivía de manera modesta en público. Solo confiaba en 3 personas: San Fernando y 2 abogados más, que habían probado su lealtad durante años. Nunca escribía nada. Nunca guardaba nada. Nunca dejaba rastros, o eso pensaba él, en la oficina del tercer piso. Esa mañana de marzo, Ernesto revisaba los casos de la semana cuando su teléfono sonó. Era Fernando. «Buenos días, juez», dijo Fernando con su voz suave. «¿Cómo está el clima por allá?» «Soleado», respondió Ernesto. Esta era otra parte del código. Si Ernesto decía soleado, significaba que podían hablar. Si decía nublado, significaba que había alguien cerca y no era seguro. «Tengo un nuevo miembro para el club de golf. Un hombre muy importante, muy generoso. ¿Le gustaría conocerlo pronto?» Ernesto frunció el ceño. No le gustaban los clientes nuevos. Los clientes nuevos eran riesgosos, pero Fernando nunca lo había decepcionado. «¿Qué tipo de juego le gusta?», preguntó Ernesto. «El juego grande», respondió Fernando. «Muy grande». El más grande que hemos visto. En Ernesto sintió un escalofrío de emoción y miedo. Un caso grande significaba dinero grande, pero también significaba más atención, más riesgo, más posibilidades.
de que algo saliera mal. Necesito más información antes de decidir, dijo Ernesto. Por supuesto. Almorzamos mañana en el lugar de siempre. A la 1. Perfecto, hasta mañana, juez. Ernesto colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Abajo, en la calle, la gente caminaba hacia sus trabajos, viviendo sus vidas normales, sin saber que arriba, en esa oficina elegante, un hombre que debería proteger la ley, estaba a punto de venderla una vez más. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, sin saberlo, Ernesto estaba caminando hacia una trampa que destruiría todo lo que había construido al día siguiente. Ernesto llegó al restaurante a las 12:30. Era un lugar pequeño y discreto, escondido en una calle lateral del centro de la ciudad. El dueño era amigo de Fernando y siempre les daba la mesa del fondo, lejos de las ventanas y de los otros clientes. A Fernando ya estaba ahí cuando Ernesto llegó, pero no estaba solo. Junto a él había un hombre que Ernesto reconoció inmediatamente de los periódicos y la televisión. Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes era uno de los hombres más ricos de la región. Su compañía constructora del Pacífico había construido la mitad de los edificios nuevos de la ciudad. Torres de apartamentos, centros comerciales, hoteles de lujo. El nombre de Fuentes estaba en todas partes. Pero en los últimos meses, ese nombre había aparecido en los periódicos por razones diferentes. La policía había arrestado a Fuentes hace 3 semanas, acusándolo de robar millones de dólares de su propia compañía y de lavar dinero a través de negocios falsos. Era el escándalo más grande que la ciudad había visto en años. Y ahora, ese hombre estaba sentado frente a Ernesto, con una sonrisa nerviosa y ojos que pedían ayuda. Juez Maldonado, dijo Fuentes, extendiendo la mano. Es un honor conocerlo. He escuchado mucho sobre usted. Ernesto no tomó la mano. En cambio, miró a Fernando con ojos fríos. ¿Qué es esto?, preguntó Ernesto. Sabes que no me reúno con clientes directamente. Esa es la regla. Lo sé, dijo Fernando rápidamente. Pero el señor Fuentes insistió. Quería conocerlo personalmente antes de discutir los detalles. Esto es un error, dijo Ernesto, comenzando a levantarse. No debería estar aquí. Por favor, dijo Fuentes, y había desesperación en su voz. Por favor, siéntese. Solo 5 minutos. Déjeme explicar mi situación. Ernesto dudó. Su instinto le decía que se fuera, que esto era demasiado peligroso, que reunirse con un cliente tan famoso era una locura. Pero otra parte de él, la parte que había aceptado sobornos durante 20 años, quería escuchar. ¿Cuánto dinero podía ofrecer un hombre como Ricardo Fuentes? Lentamente, Ernesto se sentó de nuevo. 5 minutos. Dijo. Fuentes respiró con alivio y comenzó a hablar. Juez, yo no soy un criminal. Soy un hombre de negocios que cometió errores. Sí, pero no los crímenes de los que me acusan. El fiscal quiere destruirme porque soy un hombre exitoso. Quiere usar mi caso para hacerse famoso, para lanzar su carrera política. No le importa la verdad, solo le importa ganar. Ernesto escuchó sin expresión. Había oído historias similares, cientos de veces. Todos los acusados eran inocentes, según ellos mismos. El caso está asignado a su juzgado, continuó Fuentes. Usted será el juez. Usted decidirá mi futuro, y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar que ese futuro no sea una celda de prisión. Lo que sea necesario, repitió Ernesto. Fuentes miró a Fernando, quien asintió con la cabeza. $2 millones, dijo Fuentes. En efectivo, en la cuenta que usted quiera, de la manera que usted quiera. 2 millones por un veredicto de no culpable. $2 millones. Ernesto mantuvo su cara sin expresión, pero por dentro, su corazón latía como un tambor. 2 millones. Era más de lo que había ganado en toda su carrera de corrupción. 2 millones podía significar
retirarse de Yar el País, vivir el resto de su vida sin preocupaciones. Pero también era el caso más peligroso que había visto. Todo el país estaba mirando el juicio de Ricardo Fuentes. Los medios cubrían cada detalle. Si algo salía mal, no habría manera de esconderse. Es mucho dinero, dijo Ernesto lentamente. Pero es un caso muy difícil. Hay mucha atención, muchos ojos mirando. Por eso ofrezco tanto, dijo Fuentes. Sé que es un riesgo, pero también sé que usted es el mejor en lo que hace. Fernando me lo ha dicho. 20 años sin un solo problema. Eso es impresionante. Ernesto miró a Fernando con una mezcla de gratitud y molestia. Fernando había hablado demasiado. Pero ya era tarde para preocuparse por eso. Necesito tiempo para pensar, dijo Ernesto. No tengo mucho tiempo, respondió Fuentes. El juicio comienza en 3 semanas. Necesito saber si puedo contar con usted. Tendrá su respuesta en 1 semana. Fuentes no parecía contento con esta respuesta, pero asintió. Pero por favor, juez, piense bien. $2 millones pueden cambiar una vida, pueden cambiar muchas vidas. Ernesto se levantó sin decir nada más y salió del restaurante. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad, pero él sentía frío por dentro. Algo no estaba bien. Algo en la manera en que Fuentes lo miraba. Algo en la urgencia de la reunión. Algo que no podía identificar pero que le hacía sentir incómodo. Debería haber escuchado ese instinto. Debería haber dicho que no y alejarse del caso. Pero la codicia es una fuerza poderosa. Y $2 millones era un número que no podía sacar de su cabeza Anne. Durante los siguientes días, Ernesto investigó a Ricardo Fuentes. Leyó todos los artículos de periódicos sobre el caso. Estudió las pruebas que el fiscal había presentado. Habló con contactos en la policía y en otros juzgados para entender mejor la situación. Lo que encontró lo preocupó y lo tranquilizó al mismo tiempo. Por un lado, las pruebas contra Fuentes eran fuertes. Había documentos bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Había testimonios de empleados que describían cómo Fuentes los obligaba a falsificar reportes. Había una cadena de compañías fantasma que llevaban directamente a cuentas personales de Fuentes en otros países. Por otro lado, Ernesto había trabajado con pruebas fuertes antes. Sabía cómo encontrar errores técnicos, cómo desacreditar testigos, cómo crear duda razonable. No sería fácil, pero tampoco era imposible. Al final de la semana, Ernesto tomó su decisión. Llamó a Fernando y le dijo una sola palabra. El dinero llegaría en 3 partes. 1 millón antes del juicio, 500.000 durante el juicio y 500.000 después del veredicto. Las transferencias irían a una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de una compañía registrada en Panamá. Era el mismo sistema que Ernesto había usado durante años, solo que con números más grandes. Ernesto no lo sabía, pero mientras él hacía planes para gastar su nueva fortuna en una oficina del gobierno federal, a 300 kilómetros de distancia, un grupo de agentes miraba fotografías de su reunión con Fuentes en el restaurante. Escuchaban grabaciones de sus llamadas telefónicas. Leían transcripciones de sus conversaciones. Ricardo Fuentes no era solo un empresario corrupto tratando de escapar de la justicia. Ricardo Fuentes era un hombre desesperado que había hecho un trato con el gobierno a cambio de una sentencia reducida. Fuentes había aceptado ayudar a atrapar a todos los funcionarios corruptos con los que había trabajado durante años. El juez Ernesto Maldonado era el pez más grande de todos. La trampa estaba lista. Solo faltaba que Ernesto caminara hacia ella, y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. En las 3 semanas antes del juicio, pasaron rápidamente. Ernesto usó ese tiempo para prepararse con cuidado. Estudió cada documento del caso, cada testimonio, cada pieza de evidencia. Buscaba debilidades, errores, cualquier cosa que pudiera usar para justificar un veredicto favorable a Fuentes.
Ann también recibió el primer pago. $1.000.000 apareció en su cuenta de las Islas Caimán una mañana de jueves. Ernesto verificó el balance 3 veces, sin poder creer lo que veía. $1.000.000. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. Y esto era solo el comienzo. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Se quedó despierto en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Carmen a su lado, pensando en todo lo que podría hacer con ese dinero. Podría comprar una casa en la playa, podría viajar por el mundo, podría retirarse y nunca volver a trabajar, pero primero tenía que terminar el trabajo. En el primer día del juicio, el Palacio de Justicia estaba lleno de gente. Periodistas con cámaras bloqueaban la entrada principal. Curiosos se amontonaban en las escaleras, tratando de ver algo interesante. Policías con uniformes nuevos mantenían el orden, empujando a la multitud para dejar pasar a los abogados y funcionarios. Ernesto llegó por la puerta trasera, como siempre hacía cuando había casos importantes. No le gustaba la atención de los medios. Prefería entrar y salir sin que nadie lo notara. Hoy, especialmente, quería ser invisible. La sala del juzgado era grande y solemne. Las paredes eran de madera oscura, decoradas con retratos de jueces antiguos que miraban hacia abajo con expresiones severas. En el centro había 2 mesas largas, una para el fiscal y otra para la defensa. Detrás de ellas, filas de bancos de madera para el público. Y al frente, elevado sobre todos, estaba el estrado del juez Anso Estrado. Su trono de poder. Ernesto se sentó en su silla alta y miró hacia abajo. A su izquierda estaba el fiscal, un hombre joven llamado Diego Vargas. Ernesto conocía a Vargas por reputación. Era ambicioso, inteligente y completamente honesto. Esto último lo hacía peligroso. Los fiscales honestos no aceptaban sobornos, no hacían tratos secretos y no se rendían fácilmente. En su derecha estaba la mesa de la defensa. Fernando Ríos estaba ahí, por supuesto, junto con otros 2 abogados que Ernesto no conocía. Y entre ellos, vestido con un traje azul marino y una corbata de seda, estaba Ricardo Fuentes. Su cara era una máscara de calma, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Miraba a Ernesto con una mezcla de esperanza y miedo. Ernesto evitó su mirada. Era importante mantener las apariencias. Nadie debía sospechar nada. «Buenos días», dijo Ernesto, su voz amplificada por el micrófono. «Este tribunal está ahora en sesión. Caso número 2847 a 2024, el Estado contra Ricardo Fuentes Mendoza. El acusado enfrenta cargos de desfalco agravado, lavado de dinero y fraude financiero. ¿Está lista la fiscalía?» Diego Vargas se puso de pie. Era un hombre delgado, de unos 35 años, con pelo negro cortado muy corto y ojos intensos que parecían ver todo. «¿Lista su señoría? ¿Está lista la defensa?» Fernando se levantó con una sonrisa confiada. «Lista, su señoría». «Muy bien, fiscal Vargas. Puede comenzar con su declaración de apertura». Vargas caminó hacia el centro de la sala con pasos lentos y deliberados. Se detuvo frente al jurado, aunque en este caso no había jurado porque Fuentes había elegido un juicio ante juez. Esto significaba que Ernesto, y solo Ernesto, decidiría si Fuentes era culpable o inocente. «Su señoría», comenzó Vargas, «durante las próximas semanas voy a presentar evidencia que demuestra, sin lugar a dudas, que Ricardo Fuentes robó más de $500 millones de su propia compañía». «500 millones. No estamos hablando de un error contable o una mala decisión de negocios. Estamos hablando de un robo sistemático, planificado durante años, ejecutado con precisión criminal». Vargas hizo una pausa y miró directamente a Fuentes, quien mantuvo su expresión calmada. «El señor Fuentes creó una red de compañías falsas en 6 países diferentes. Usó estas compañías para desviar dinero de proyectos de construcción, dinero que pertenecía a los inversionistas
a los trabajadores, al público, lo escondió en cuentas secretas. Lo usó para comprar propiedades de lujo, yates, aviones privados. Mientras tanto, sus empleados trabajaban horas extras sin pago adicional, y los pequeños inversionistas perdían sus ahorros. Ernesto escuchaba sin expresión. Todo lo que Vargas decía era probablemente verdad, pero la verdad no importaba. Lo que importaba era si la verdad podía probarse de manera legalmente válida. Vamos a presentar documentos bancarios que muestran el flujo del dinero, continuó Vargas. Vamos a presentar testimonios de empleados que participaron en el esquema, algunos voluntariamente y otros bajo presión. Vamos a presentar comunicaciones interceptadas, donde el señor Fuentes discute sus actividades ilegales con claridad absoluta. Al final de este juicio, no habrá duda de que Ricardo Fuentes es culpable. La única pregunta será, ¿cuántos años pasará en prisión? Vargas regresó a su mesa y se sentó. Ernesto asintió con la cabeza. Gracias, fiscal Vargas. Señor Ríos, su declaración de apertura, por favor. Fernando se levantó con la confianza de un hombre que sabía algo que los demás no sabían. Caminó hacia el centro de la sala con una sonrisa pequeña. Su señoría, acabamos de escuchar una historia muy dramática. 500 millones de dólares robados. Compañías falsas. Esquemas criminales. Es el tipo de historia que vende periódicos y atrae cámaras de televisión. Pero hay un problema con esta historia. No es verdad. Fernando hizo una pausa teatral. Ricardo Fuentes es un hombre de negocios exitoso. Ha construido una de las compañías más importantes de esta región. Ha creado miles de empleos. Ha pagado millones en impuestos. ¿Y ahora de repente es un criminal? Pocho, ¿qué cambió? Fernando comenzó a caminar lentamente por la sala. Lo que cambió es la política. El fiscal Vargas tiene ambiciones. Quiere ser famoso. Quiere usar este caso para lanzar una carrera política. Y para hacer eso, necesita un villano. Necesita un hombre rico y poderoso que pueda destruir frente a las cámaras. Ricardo Fuentes es ese villano conveniente. Durante este juicio, vamos a demostrar que las supuestas pruebas de la Fiscalía son débiles, circunstanciales y, en muchos casos, obtenidas de manera ilegal. Vamos a demostrar que los testigos de la Fiscalía tienen motivos personales para mentir. Vamos a demostrar que Ricardo Fuentes es inocente de todos los cargos. Fernando regresó a su mesa y puso una mano en el hombro de Fuentes. Este hombre merece justicia, no un circo mediático. Confiamos en que su señoría verá la verdad detrás de la propaganda. Ernesto mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sintió una pequeña punzada de incomodidad. Las palabras de Fernando eran demasiado directas, casi como un mensaje personal. Confiamos en que su señoría verá la verdad. Era como si Fernando le estuviera recordando el trato que habían hecho. Gracias, señor Ríos, dijo Ernesto. Tomaremos un receso de 15 minutos antes de que la Fiscalía presente su primer testigo. Durante el receso, Ernesto se encerró en su oficina privada detrás de la sala del juzgado. Se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana. Afuera, podía ver a los periodistas esperando en la calle, sus cámaras listas para capturar cualquier desarrollo. Había algo que lo molestaba, pero no podía identificar exactamente qué era. Todo parecía normal. El juicio estaba procediendo como esperaba. Fernando estaba haciendo su trabajo. Fuentes estaba actuando como un acusado nervioso pero esperanzado. El fiscal Vargas era agresivo pero profesional. Entonces, ¿por qué sentía esa sensación extraña en el estómago? ¿Por qué sentía que algo estaba mal? Ernesto decidió ignorar la sensación. Eran solo nervios. Era normal estar nervioso en un caso tan grande. 2 millones de dólares era mucho dinero. Y mucho dinero significaba mucho estrés. Después del receso, el juicio continuó. Vargas presentó su primer testigo, un contador que había trabajado en la compañía de Fuentes durante 10 años.
El contador, un hombre pequeño y nervioso llamado Roberto Menéndez, describió cómo había descubierto irregularidades en los libros de la compañía. Había facturas de compañías que no existían, dijo Menéndez, sus manos temblando ligeramente. Yo verifiqué las direcciones, llamé a los números de teléfono, todo era falso, pero el dinero seguía saliendo, millones cada mes. ¿Y qué hizo cuando descubrió esto?, preguntó Vargas. Fui a ver al señor Fuentes. Le mostré lo que había encontrado. Pensé que había un error, que alguien en la compañía estaba robando sin que él supiera. ¿Y cuál fue su respuesta? Menéndez bajó la mirada. Me dijo que no era asunto mío. Me dijo que si quería mantener mi trabajo, debía olvidar lo que había visto. Me dijo que hay cosas que los contadores no necesitan entender. ¿Y usted qué hizo? Nada, tengo una familia, una hipoteca. No podía perder mi trabajo, así que me callé y seguí trabajando. Pero guardé copias de todo. Oh, sí. Fernando se levantó para el contrainterrogatorio. Durante los siguientes 30 minutos, atacó la credibilidad de Menéndez de todas las maneras posibles. Sugirió que Menéndez estaba resentido porque no había recibido un aumento. Sugirió que Menéndez había fabricado las pruebas para vengarse. Sugirió que Menéndez estaba cooperando con la fiscalía a cambio de inmunidad por sus propios crímenes, pero Menéndez se mantuvo firme. Sus respuestas eran claras y consistentes, y las copias de los documentos que había guardado eran difíciles de ignorar. Ernesto tomaba nota, pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en cómo podría desacreditar el testimonio de Menéndez en su decisión final. Quizás podría cuestionar la autenticidad de los documentos. Quizás podría argumentar que Menéndez tenía motivaciones personales que hacían su testimonio poco confiable. El primer día del juicio terminó a las 6 de la tarde. Ernesto volvió a su casa exhausto, pero satisfecho. Todo estaba yendo según el plan. El testimonio de Menéndez era fuerte, pero no imposible de manejar en esa noche. Mientras cenaba con Carmen, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola, J.O.S. Maldonado». La voz era de Fuentes. «Necesito hablar con usted. Is urgent». Ernesto sintió un escalofrío de alarma. Fuentes nunca debería llamarlo directamente. Esa era la regla más importante. A nunca contacto directo. «No debería llamarme», dijo Ernesto en voz baja, alejándose de la mesa donde Carmen lo miraba con curiosidad. «Lo sé, pero esto no puede esperar. Puede encontrarse conmigo esta noche. Hay algo que necesita saber». Ernesto quería decir que no. Cada instinto le decía que esto era peligroso, pero algo en la voz de Fuentes, una urgencia desesperada, lo hizo dudar. ¿Dónde? El estacionamiento del centro comercial, el mismo lugar donde se encontró con Fernando la primera vez. «Alosta». Ernesto colgó sin responder. Se quedó de pie en el pasillo de su casa, mirando el teléfono en su mano, como si fuera una serpiente venenosa. «¿Todo bien, cariño?», preguntó Carmen desde el comedor. Sí, sin solo un asunto del trabajo. Tengo que salir un momento». Carmen no hizo más preguntas. Después de 30 años de matrimonio, había aprendido que había partes de la vida de su esposo que era mejor no conocer. Ernesto llegó al estacionamiento a las 9:50. Era un lugar grande y vacío a esa hora, con solo unos pocos carros dispersos bajo las luces amarillas. Estacionó en una esquina oscura y esperó a las 10 en punto. Un carro negro se estacionó junto al suyo. La ventana bajó y Ernesto vio la cara de Fuentes, pálida bajo la luz artificial. «Gracias por venir», dijo Fuentes. «Entre a mi carro». Ernesto dudó un momento, pero luego salió de su vehículo y entró en el de Fuentes. El interior olía a cuero nuevo y perfume caro. «¿Qué es tan urgente?», preguntó Ernesto. Su voz tensa. Fuentes no respondió inmediatamente. Se quedó mirando hacia adelante.
sus manos apretando el volante aunque el carro estaba estacionado. «Hay algo que no le dije», dijo finalmente. «Algo que necesita saber antes de que continúe con el juicio». «¿Che? La fiscalía tiene más pruebas de las que mostraron hoy». «Mucho. Tienen grabaciones de mis conversaciones telefónicas, tienen registros de mis cuentas en otros países, tienen testimonios de personas que pensé que eran leales». Ernesto sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Por qué no me dijo esto antes?» «Porque no lo sabía. Mi abogado acaba de recibir la información esta tarde. La fiscalía la guardó como sorpresa, para usarla más adelante en el juicio». «¿Qué tipo de grabaciones?» Fuentes finalmente lo miró. Sus ojos estaban llenos de algo que Ernesto no podía identificar. Miedo, desesperación o algo. Grabaciones de mí hablando sobre el dinero, sobre las compañías falsas. Sabra. Ernesto procesó esta información. Grabaciones directas de fuentes admitiendo sus crímenes serían devastadoras. Sería casi imposible descartar ese tipo de evidencia. «Esto complica las cosas», dijo Ernesto lentamente. «Lo sea. Por eso necesitaba verlo. Necesito saber si todavía puede ayudarme. Tendré que ver las grabaciones primero. Tendré que evaluar qué tan dañinas son. Pero si son muy dañinas, ¿qué pasará?» Ernesto pensó cuidadosamente antes de responder. «Si las grabaciones son tan malas como dice, será muy difícil justificar un veredicto de no culpable. Habría demasiadas preguntas, demasiada atención». Fuentes asintió lentamente. «Pero necesito que entienda algo, juez. No puedo ir a prisión. No sobreviviría. Haré lo que sea necesario para evitarlo». «Lo QC». Había algo en la manera en que Fuentes dijo estas palabras que hizo que Ernesto sintiera frío. No era una amenaza, exactamente, pero tampoco era solo una expresión de desesperación. «Veré qué puedo hacer», dijo Ernesto, abriendo la puerta del carro. «Pero no me llame de nuevo. Use a Fernando para cualquier comunicación». «Juez», dijo Fuentes, antes de que Ernesto saliera. «Recuerde, han $2 millones. Y a ti $1. El resto depende de usted». Ernesto no respondió. Salió del carro, caminó hacia el suyo, y manejó a casa en silencio en esa noche. No pudo dormir. Se quedó despierto pensando en las grabaciones, en las pruebas, en todo lo que podía salir mal. Por primera vez en 20 años, Ernesto comenzó a considerar la posibilidad de que esta vez, tal vez, había cometido un error, pero era demasiado tarde para retroceder. El dinero ya estaba en su cuenta. El juicio ya había comenzado. Lo único que podía hacer era seguir adelante y esperar lo mejor. Lo que Ernesto no sabía era que mientras él manejaba a casa esa noche, una camioneta negra lo seguía a distancia segura. Dentro de la camioneta, 2 agentes federales tomaban notas y fotografías en Toisundo. La reunión en el estacionamiento había sido observada. La trampa se estaba cerrando. Ann y Ernesto, ciego por la codicia y la arrogancia de 20 años, sin consecuencia, caminaba directamente hacia ella. Los siguientes días del juicio fueron una montaña rusa de testimonios, evidencias y argumentos legales. Vargas presentó testigo tras testigo, cada uno añadiendo más detalles al caso contra Fuentes. Empleados que habían participado en el esquema de fraude, banqueros que habían procesado las transferencias sospechosas, investigadores que habían seguido el rastro del dinero a través de múltiples países. Fernando contraatacaba con habilidad, encontrando inconsistencias en los testimonios, cuestionando las motivaciones de los testigos, sugiriendo que la evidencia había sido manipulada. Era un espectáculo impresionante de habilidad legal, y la prensa lo cubría con fascinación. Pero Ernesto sabía la verdad. Las pruebas contra Fuentes eran abrumadoras. Cualquier juez honesto lo habría condenado sin dudarlo. El problema era que Ernesto no era un juez honesto, y había $1 millón en una cuenta en las Islas Caimán
que le recordaba por qué, en el séptimo día del juicio, Vargas presentó las grabaciones. «Su señoría», dijo Vargas, «la fiscalía presenta como evidencia una serie de grabaciones telefónicas realizadas durante una investigación autorizada por la Corte Federal. Estas grabaciones capturan conversaciones del acusado discutiendo las actividades ilegales de las que se le acusa». Fernando se levantó inmediatamente. «Objeción. Su señoría, la defensa no tuvo acceso previo a estas grabaciones. No hemos tenido tiempo de verificar su autenticidad». Ernesto vio su oportunidad. «La objeción tiene mérito», dijo. «Fiscal Vargas, ¿por qué la defensa no recibió estas grabaciones antes?» Vargas mantuvo su calma. Las grabaciones fueron clasificadas como evidencia sensible debido a una investigación en curso. La Corte Federal autorizó su uso en este juicio hace 3 días. Entregamos copias a la defensa inmediatamente, después de recibir la autorización. 3 días no es suficiente tiempo para analizar evidencia de esta magnitud, protestó Fernando. «La defensa ha tenido acceso a las transcripciones de las grabaciones desde el comienzo del juicio», respondió Vargas. «Las grabaciones mismas son simplemente confirmación de lo que ya conocían». Ernesto consideró sus opciones. Podía rechazar las grabaciones como evidencia, citando procedimientos inadecuados, pero hacerlo llamaría demasiada atención. Los medios preguntarían por qué. Otros jueces cuestionarían su decisión. Sería demasiado obvio. «Voy a permitir las grabaciones como evidencia», dijo Ernesto finalmente. «Pero la defensa tendrá la oportunidad de cuestionar su autenticidad durante el contrainterrogatorio». Fernando se sentó con una expresión de disgusto, pero Ernesto notó algo más en sus ojos. Alivio, satisfacción. «Extraño». Vargas presentó las grabaciones. El sonido llenó la sala del tribunal. Era claramente la voz de Fuentes, hablando con alguien sobre transferencias de dinero. «Compañías en Panamá, cuentas en Suiza». Era devastador. Ernesto escuchó las grabaciones con el corazón hundido. Esto era peor de lo que había imaginado. No había manera de justificar un veredicto de no culpable frente a esta evidencia, no sin destruir completamente su propia reputación. Estaba atrapado en esa noche. Ernesto se encerró en su estudio y bebió whisky hasta que las paredes comenzaron a moverse. Pensó en huir del país, en tomar el dinero y desaparecer, pero sabía que era imposible. Su pasaporte probablemente ya estaba marcado, y aunque lograra salir, ¿a dónde iría? ¿Cómo viviría? Por primera vez en 20 años, el juez Ernesto Maldonado no tenía un plan. El juicio continuó durante 2 semanas más. Cada día traía nuevas pruebas, nuevos testimonios, nuevos problemas para Ernesto. El caso contra Fuentes era ahora tan fuerte que incluso los periodistas más escépticos admitían que una condena era casi segura. Pero Ernesto no podía simplemente condenar a Fuentes. Había tomado el dinero, había hecho un trato, y aunque quería desesperadamente escapar de la situación, no veía cómo hacerlo sin destruirse a sí mismo. A Fernando lo llamaba cada noche, presionándolo para que encontrara una solución. Fuentes enviaba mensajes a través de intermediarios, recordándole los $2 millones, las promesas que había hecho. La presión era insoportable una noche. Después de un día particularmente difícil en el tribunal, Ernesto recibió una llamada de un número que no reconoció. Juez Maldonado. La voz era de una mujer, profesional, fría, sin emoción. ¿Quién habla? Mi nombre no es importante. Lo que es importante es la información que tengo para usted. Ernesto sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de información? Información sobre Ricardo Fuentes. Información que podría cambiar completamente su perspectiva sobre este caso. No sé de qué está hablando. Juez, no perdamos tiempo con juegos. Sé sobre el dinero.
Sé sobre las cuentas en las Islas Caimán. Sé sobre cada soborno que ha aceptado durante los últimos 20 años. El corazón de Ernesto se detuvo. Por un momento no pudo respirar. ¿Quién es usted? Logró decir: soy alguien que puede ayudarlo, o alguien que puede destruirlo. Depende de las decisiones que tome en los próximos días. ¿Qué quiere? Una reunión. Mañana a las 8 de la noche. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Venga solo. Si trae a alguien, o si habla con alguien sobre esta conversación, la información que tengo sobre usted llegará a todos los periódicos del país antes del amanecer. La línea se cortó. Ana Ernesto se quedó de pie en medio de su estudio, el teléfono todavía en la mano, tratando de entender lo que acababa de pasar. Alguien sabía. Alguien tenía información sobre él. Alguien lo estaba amenazando. ¿Pero quién y cómo? Durante las siguientes 24 horas, Ernesto vivió en un estado de terror constante. Cada persona que lo miraba parecía sospechosa. Cada conversación parecía tener un significado oculto. No pudo concentrarse en el juicio, respondiendo mecánicamente mientras su mente giraba en círculos de pánico. A las 7:30 de la noche siguiente, recibió un mensaje de texto con una dirección. Era un edificio de oficinas, en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que Ernesto no conocía bien. Ann manejó hasta allí con las manos temblando en el volante. El edificio estaba oscuro, excepto por una luz en el tercer piso. La puerta principal estaba abierta. Subió las escaleras con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos en el tercer piso. Encontró una puerta entreabierta. Entró en la habitación. Era pequeña y vacía, excepto por una mesa y 2 sillas. Sentada en una de las sillas había una mujer de unos 40 años, con pelo oscuro, cortado hasta los hombros y ojos que parecían ver a través de él. «Buenas noches, juez», dijo la mujer. «Por favor, siéntese». Ernesto se sentó en la otra silla, sus rodillas débiles. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Patricia Vegan, soy agente especial de la Unidad Federal Anticorrupción». El mundo de Ernesto se derrumbó. «Antes de que diga nada», continuó Patricia, «quiero que sepa que esta conversación no está siendo grabada. Estamos completamente solos. Lo que se diga aquí quedará entre nosotros. Por ahora. Patricia sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Dentro había fotografías, documentos, transcripciones. «Tenemos todo. Juez». Fotografías de sus reuniones con Fernando Ríos, grabaciones de sus conversaciones telefónicas, registros de sus cuentas bancarias en el extranjero, testimonios de personas que le han pagado sobornos durante años. Ernesto miró los documentos con ojos vacíos. Tenían todo. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir. «Ricardo Fuentes», respondió Patricia. «El hombre que pensaba que estaba sobornando es en realidad un informante del gobierno. Ha estado cooperando con nosotros durante meses. Cada conversación que tuvo con él fue grabada. Cada pago que recibió fue documentado». Ernesto sintió que iba a vomitar. Fuentes era un informante. Todo había sido una trampa desde el principio. El dinero, las reuniones, el caso entero. Una trampa elaborada para atraparlo. «¿Por qué?», preguntó Ernesto. «¿Por qué tanto esfuerzo por mí?» «Porque usted no es nuestro objetivo final, juez. Usted es solo una pieza del rompecabezas. Queremos a las personas que están por encima de usted. Los políticos, los empresarios, los criminales que han usado el sistema judicial como su juguete personal durante décadas. No hay nadie por encima de mí. Trabajo solo». Patricia sonrió, pero no había humor en su expresión. «Juez, no me insulte. Sabemos que Fernando Ríos es su intermediario principal. Sabemos que hay al menos otros 2 abogados involucrados. Sabemos que hay conexiones con el narcotráfico, con políticos locales, con funcionarios de aduana. Lo que no sabemos es exactamente cómo funciona toda la red. Y eso es lo que usted va a decirnos.
¿Y si me niego? Entonces irá a prisión por el resto de su vida. Las pruebas que tenemos son suficientes para condenarlo por más de 100 cargos de corrupción, obstrucción de la justicia y conspiración. Estamos hablando de una sentencia mínima de 40 años. A su edad, eso significa morir en prisión. Ernesto cerró los ojos. 40, morir en prisión. Las palabras resonaban en su cabeza como campanas de funeral. ¿Cuál es la alternativa? Cooperación completa. Nos dice todo lo que sabe. Nombres, fechas, métodos, conexiones. Testifica contra todos los involucrados. A cambio, nosotros recomendamos una sentencia reducida. Quizás 10 años, quizás menos, dependiendo de qué tan útil sea su información. 10 años. 10 años. Es mejor que 40, juez. Y es mejor de lo que merece. Ernesto abrió los ojos y miró a Patricia. Había algo en su expresión, algo que no era solo profesionalismo, era algo personal. ¿Por qué hace esto?, preguntó Ernesto. ¿Por qué está tan interesada en atrapar gente como yo? Patricia se quedó en silencio por un momento. Hace 15 años, dijo finalmente, mi hermano fue asesinado. Tenía 19 años. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La policía atrapó al asesino. Había testigos, había pruebas, había una confesión. Parecía un caso simple. ¿Qué pasó? El asesino era hijo de un empresario rico. Contrataron a un buen abogado. El juez encontró problemas técnicos con las pruebas. El asesino quedó libre. Mi hermano está muerto y el hombre que lo mató vive en una mansión en la playa. Ernesto no dijo nada. No había nada que pudiera decir. Nunca pude probar que el juez fue sobornado, continuó Patricia. Pero siempre supe que algo estaba mal. Esa experiencia me cambió. Decidí que dedicaría mi vida a asegurar que ninguna otra familia sufriera lo que sufrió la mía. Y aquí estamos. Lo siento, dijo Ernesto. Y para su sorpresa lo decía en serio. No necesito su lástima, juez. Necesito su cooperación. Ernesto pensó en todas las decisiones que lo habían traído a este momento. El primer soborno hace 20 años. Los cientos que siguieron. Las vidas que había destruido con sus veredictos corruptos. Los criminales que había liberado. Los inocentes que probablemente había condenado por primera vez. Sintió el peso completo de lo que había hecho. ¿Qué necesita saber?, preguntó. Patricia sonrió. Preciso saber absolutamente todo. Durante las siguientes 3 horas, Ernesto habló. Comenzó desde el principio, desde aquel almuerzo con Fernando hace 20 años. Describió cada caso que había arreglado, cada soborno que había aceptado, cada persona que había participado en el esquema. Patricia tomaba notas y hacía preguntas. A veces se detenía para verificar detalles o pedir clarificaciones. Era metódica, profesional, implacable. Ernesto nombró a Fernando Ríos, por supuesto, pero también nombró a otros abogados, jueces, policías, políticos. Algunos eran nombres conocidos, personas que aparecían en los periódicos y la televisión. Otros eran nombres que nadie reconocería. Personas que trabajaban en las sombras moviendo dinero y destruyendo evidencia. Hay un político, dijo Ernesto cerca del final de la noche. Alejandro Mendoza. Él es el que conecta todo. Fernando trabaja para él, no para los clientes individuales. Mendoza decide qué casos se arreglan y cuáles no. Toma un porcentaje de cada soborno. Patricia dejó de escribir y lo miró intensamente. ¿El senador Mendoza? ¿Estás seguro? Completamente seguro. Nos hemos reunido varias veces. Él me explicó cómo funcionaba el sistema cuando me uní hace 20 años. Esta era información nueva. Patricia podía verlo en los ojos de la gente. El senador Mendoza era un pez grande, mucho más grande de lo que esperaban atrapar. Esto cambia las cosas, dijo Patricia. Vamos a necesitar más que su testimonio para atrapar a alguien como Mendoza. Vamos a necesitar pruebas. No tengo pruebas.
Nunca guardé nada. Ese era parte del sistema. Nunca dejar rastros. Entonces, ¿vamos a tener que crear las pruebas? ¿Cómo? Patricia se inclinó hacia adelante. El juicio de Fuentes todavía no ha terminado. Usted todavía es el juez. Lo que necesitamos es que continúe, como si nada hubiera pasado. Siga en contacto con Fernando y los demás. Pero ahora, cada conversación será grabada. Cada reunión será documentada. Y cuando tengamos suficiente evidencia, cerraremos la red completa. Quiere que sea un informante. Quiero que ayude a reparar parte del daño que ha causado. Ernesto pensó en la propuesta. Si Fernando o Mendoza descubrían lo que estaba haciendo, no dudarían en eliminarlo. Había visto lo que les pasaba a las personas que traicionaban a la organización, pero la alternativa era 40 años en prisión. Morir solo en una celda, sabiendo que su familia lo odiaba y que su nombre sería sinónimo de corrupción para siempre. Lo haré, dijo Ernesto. ¿Qué necesita que haga primero? Patricia sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Era del tamaño de un botón. Esto es un micrófono. Lo llevará en su ropa durante todas sus reuniones. Graba todo y transmite la señal a nuestro equipo. Es indetectable por los métodos normales. Ernesto tomó el dispositivo con dedos temblorosos. ¿Y el juicio de Fuentes? ¿Qué hago con él? Continúe normalmente. Deje que Fernando piense que todavía está jugando su juego. Cuando llegue el momento del veredicto, nosotros le diremos qué hacer. Ernesto asintió, guardó el micrófono en su bolsillo y se levantó para irse. Juez, dijo Patricia antes de que llegara a la puerta. Una cosa más. Sí, si nos traiciona, si trata de avisar a sus amigos, si hace cualquier cosa que ponga en peligro esta operación, el trato se cancela inmediatamente, y me aseguraré personalmente de que pase cada día del resto de su vida en la prisión más dura del país. ¿Está claro? Está claro. Bien, nos veremos pronto, juez. Ernesto salió del edificio y caminó hacia su carro bajo las estrellas frías. El mundo parecía diferente ahora. Más oscuro, más peligroso, más incierto. Había pasado 20 años creyendo que tenía el control, que era más inteligente que todos los demás, que nunca lo atraparían. Ahora sabía la verdad. Nunca había tenido el control. Siempre había sido un peón en un juego más grande, movido por fuerzas que no entendía. La única pregunta era, ¿podía sobrevivir lo suficiente para ver el final del juego? Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Ernesto. Tenía que actuar como si todo fuera normal, como si todavía fuera el juez corrupto que Fernando y los demás conocían. Pero por dentro, cada conversación, cada reunión, cada momento, era una actuación de vida o muerte. Fernando lo llamó 2 días después de la reunión con Patricia. ¿Cómo va todo, juez? ¿Algún progreso con el caso de Fuentes? Ernesto miró el pequeño micrófono pegado al interior de su chaqueta. Estaba funcionando, transmitiendo cada palabra a los agentes que escuchaban en algún lugar cercano. Las pruebas son fuertes, dijo Ernesto, tratando de mantener su voz natural, más fuertes de lo que esperaba. Va a ser difícil justificar un veredicto de no culpable. Difícil, pero no imposible, ¿verdad? Nada es imposible, pero necesito más tiempo. Necesito encontrar el ángulo correcto. El senador está impaciente. Quiere resultados. Ernesto sintió un escalofrío al escuchar la mención del senador. Era exactamente lo que Patricia necesitaba. En evidencia de la conexión entre Fernando Mendoza y el esquema de corrupción. Dile al senador que estas cosas toman tiempo. Si actuamos demasiado rápido levantamos sospechos, pero no tenemos todo el tiempo del mundo, juez. El juicio termina la próxima semana. Necesitamos una respuesta. Antes de eso, Ann la tendrá. Ernesto colgó el teléfono con las manos sudorosas. Había funcionado.
Fernando había mencionado al senador directamente. Era una pieza pequeña del rompecabezas, pero era un comienzo. Durante la semana siguiente, Ernesto recolectó más evidencia. Se reunió con Fernando 3 veces, siempre con el micrófono escondido en su ropa. Habló con otros abogados involucrados en el esquema. Incluso tuvo una breve conversación telefónica con el propio senador Mendoza, quien lo felicitó por su trabajo excelente y le recordó la importancia de mantener la familia unida. Patricia estaba encantada con los resultados. En sus reuniones secretas, ella le mostraba transcripciones de las conversaciones, señalando los puntos más importantes, explicando cómo cada pieza de evidencia los acercaba más a poder procesar a toda la red. «Esto es oro», decía Patricia, leyendo la transcripción de la llamada con Mendoza. «Nunca hemos tenido evidencia directa de su participación. Siempre usaba intermediarios. Siempre mantenía distancia. Pero esto es suficiente para comenzar una investigación formal. ¿Y qué pasa conmigo cuando todo esto termine?», preguntaba Ernesto. «Eso depende de cuánto más podamos obtener. Cuanto más evidencia, mejor será su situación». Así que Ernesto seguía actuando, seguía fingiendo ser el juez corrupto que todos conocían. Seguía tomando llamadas de Fernando y respondiendo a mensajes del senador. Era agotador, aterrador y extrañamente liberador. Aun por primera vez en 20 años, Ernesto sentía que estaba haciendo algo correcto. El juicio de Fuentes llegó a su fase final. Los argumentos de cierre fueron presentados por ambos lados. Fernando dio un discurso apasionado sobre la injusticia de perseguir a un hombre exitoso solo por celos y política.